presentarles. ¿Cómo están, señores? Por la gracia de Dios, de manera online podemos realizar la campaña. Estamos muy agradecidos. En cada momento, más de 400.000 personas están junto con nosotros y estamos conmovidos. Las veces que estoy en el púlpito, estoy muy agradecido y contento. A continuación, testimonios de cómo han obtenido el perdón del pecado, el renacimiento. Estamos agradecidos. Vamos a mirar la palabra de San Juan, capítulo 11, esta noche. San Juan 11, 17 al 44. Vamos a leer hasta la mitad y vamos a acabar en San Juan, capítulo 11. Vamos a leer. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí, te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo la amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, y he de ella, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el sepulcro, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, porque lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. El que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: hasta aquí hemos leído. Era tan largo y yo quería parar en medio y bueno, no tenía un cuchillo para cortar y leí todo. Y bueno, me daba pena como cortar en medio y leí todo. La Biblia, cuando lo leemos, dentro de la Biblia, el corazón de Dios que fluye, llegamos a ver.
Dentro de la Biblia, cuando conocemos el corazón de Dios, la vida de creencias de aquel momento es muy fácil. Cuando uno lee la Biblia y uno ora, por más que ora, el corazón de Dios que está en la Biblia cuando no conoce y cuando mi corazón no concuerda con Dios, en realidad, por más que uno se pone a creer en Jesús, realmente no es así. Nosotros en San Juan capítulo 11 hemos oído cómo Jesucristo resucita a Lázaro que murió. Al comienzo, Lázaro cuando estaba enfermo, Lázaro no tenía padre ni madre. Vivía con su hermana Marta y María. Con sus dos hermanas menores vivía el Señor Jesús junto con Lázaro. A Marta, María, a ellos les amaba. Pero Lázaro se enfermó y estaba pero muy grave. Ahora Marta y María rápidamente había llamado a Jesucristo, Señor, el amado está enfermo. Pero el Señor Jesús pensó que rápidamente iba a venir y le iba a curar. Pero Jesús no había venido. Y luego dijo, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Marta y María, ya el hermano iba muriendo, y cuando envió a alguien, no trajeron al Señor Jesús, simplemente vinieron. ¿Por qué vinieron? ¿No viene Jesús? Es que el Señor Jesús dice que no es para muerte esta enfermedad. Ah, entonces no va a morir nuestro hermano. Pero en realidad, aunque no murió, día tras día iba empeorando más y más. Oh, pero él dijo que no era para muerte esta enfermedad. ¿Pero por qué muere? Creo que va a morir. Ah, se está empeorando, puede que muera así. Y al final murió. Marta y María, delante del Señor, estaban muy tristes. Si el Señor hubiese venido, le hubiese curado la enfermedad. ¿Por qué ahora no vino y dice que no es para muerte? Y al final cuando murió, y luego pasó el tiempo, y ya el cuarto día que había pasado que murió, vino Jesús a Betania. Antes de llegar a Betania, Jesucristo le dice a los discípulos, nuestro amigo Lázaro se ha quedado dormido, pero yo voy a despertarlo. Los discípulos, ojalá que esté dormido. No, murió, pero yo voy a resucitarlo. El Señor Jesús llegó a Betania. Cuando había oído que Jesucristo llegó, Marta, María, sentían tanta tristeza hacia el Señor Jesús. Jesús, antes de que muera mi hermano, qué bueno iba a ser si usted venía y lo curaba. Después de que murió, recién viene, ¿para qué? ¿Qué necesidad? Estaba muy triste, muy triste cuando había escuchado, realmente ni se fue para verle al Señor Jesús. Pero Marta era una persona más racional y se va para encontrarse con el Señor Jesús. Marta se encuentra con Jesús y lo primero que le dice, Señor, si usted hubiese estado aquí, mi hermana no iba a morir. Pero yo creo que cualquier cosa que pedimos, usted nos va a cumplir. Jesús le dice, tu hermano vivirá. El Señor Jesús dice, tu hermano resucitará. Además dice que está enfermo, no es para muerte. Yo voy para despertar a mi amigo. Significa que va a resucitar de nuevo a él. Pero en el pensamiento de ellos, de antemano murió. ¿Cómo va a volver a vivir? Ese pensamiento tenía. Sí, en el día de la resurrección seguramente va a vivir. El Señor Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección, la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y
Marta no tenía nada que decir y le llama a María en casa. Vino el maestro y te llama. Y ella se esquiva y le envía a María. María de la misma manera le dice, Señor, si hubiese estado aquí, no iba a morir. Quiere decir, ¿por qué usted no vino? Ah, ya murió. Y le está diciendo que está triste por su culpa. Jesucristo va para salvar a Lázaro. Y estaban los discípulos del Señor Jesús, María, Marta, los judíos. Y estaban los 4 tipos de personas. Ellos, el Señor Jesús, dice, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria del Señor. El Señor Jesús es el Dios que tiene el poder para cambiar la situación. El Señor Jesús vino para salvar a Lázaro, que murió. Pero los discípulos, María, Marta, además los judíos, todos de la misma manera. El Señor Jesucristo había venido para salvar a Lázaro, pero no podían creer. Ya de antemano murió y tiene mal olor. Están así. El Señor Jesús que le dice, antes de ir a Betania, nuestro amigo Lázaro ha quedado dormido. Yo voy para despertar a él. Anteriormente había dicho que iba para despertar a él. Y luego el Señor Jesús se encuentra con Marta. Tu hermano resucitará en el día postrero. En el día postrero, el día de resurrección. María había venido. Señor, si usted hubiese estado aquí, no iba a morir mi hermano. El Señor Jesús ahora le habla, pero ellos no pueden aceptarlo. El Señor Jesús, los discípulos del Señor Jesús, María, Marta, además los judíos decían lo mismo. El que había abierto los ojos del ciego no podía hacer que este hombre no muera. En la Biblia dice que Jesucristo se conmovió y que lloró. ¿Por qué? Porque Marta María, quien amaba, había mostrado el poder de Dios también a los discípulos, pero por más que le decía que Lázaro viviría, nadie aceptaba esto. Señores, nosotros, San Juan capítulo 11, ¿saben por qué esto ha sido escrito? Es simplemente un caso que ocurrió. Es simplemente un caso que ocurrió, pero mediante este caso que ocurrió, Marta, el corazón de Jesús, el corazón de Marta, el corazón de María, el corazón de los judíos, Jesucristo le dice, esta enfermedad no es para muerte, y cuando le habla así, aunque ha muerto, no ha muerto, así debe creer. ¿No es así, señores? El Señor Jesús, ¿cómo le ha hablado? Esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria del Señor. Así le está hablando. El Señor Jesús le dice que no es para muerte y si le habla de tal manera, Lázaro, aunque haya muerto, no murió. Y el que crea de tal manera es la fe correcta. Amén. Entonces, Jesús viene para salvar a Lázaro. Estaban los judíos, discípulos, María, Marta, 4 tipos de personas. Ellos, más que la palabra de Jesucristo, ese caso que veían ante los ojos los consideran más importante y ese caso lo había aceptado. La palabra de Jesús no aceptaban. Correcto, señores. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Cómo han hecho ellos? Claramente, esta enfermedad no es para muerte, dijo. Entonces no es para muerte. Entonces no es para muerte. Dios es quien trabaja. Yo varias veces he contado esto.
Una vez, alguien me llama por teléfono. Hola. Pastor, aquí es África, Liberia. Nosotros tenemos un programa Good News Corps. Enviamos a universitarios en todo el mundo. Ellos piden permiso durante un año para prestar servicios durante un año. Más de 10.000 estudiantes coreanos han sido enviados. Y si juntamos con los estudiantes del exterior, más de 15.000 estudiantes han sido enviados al exterior. En África de Liberia, el pastor encargado de los voluntarios me llama. Pastor, aquí es Liberia de África. Y el pastor encargado estaba llorando. ¡Ay, pastor Yohan Choi! Yohan Choi está muriendo porque ha sido picado por el escorpión. Yohan Choi, yo le conozco muy bien. Su casa está en Dallas, de los Estados Unidos. Él se solicitó a Good News Corps y estaba en África, Liberia. Una vez estaba durmiendo. Alguien le había presionado como con una aguja, le clavó. ¡Ah! Y se despertó. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué pasa? Alguien parecía que le clavó con la aguja, pero no había nada. A la mañana se levantó. ¿Sabes? Ayer anoche estaba durmiendo y parecía como que alguien me clavó con una aguja a mis pies. ¿Eso no es escorpión, escorpión? Por favor, no bromes. En nuestra habitación, ¿cómo que va a entrar un escorpión? Eran las 3 de la tarde. Yohan Choi, este joven, quería vomitar. Ahora quería, como que parecía que iba a tener diarrea, fue al baño y 10 metros de distancia al baño se desmayó. Y luego, discúlpenme, se orinó, defecó allí en donde estaba y ya casi dejó de respirar. Vino el director, Yohan, Yohan, y le pegó su pecho, su cara. ¡Despiértate, Yohan! Y ya le lavaron con agua y luego le llevaron al hospital. Y el doctor cruzado el brazo dijo, ya él murió, llévenlo. Este joven fue picado por el escorpión. Cuando le pica el escorpión, aunque venga el momento, apenas puede vivir. ¿Por qué le trajeron ahora? Él va a morir. Llévenlo. Ayúdenos, por favor. Es que no podemos ayudarle. No hay nada de lo que pueda hacer el hospital. Por favor, llévenlo. Ayúdenos. No podemos ayudarle. Y fueron al otro hospital y le suplicaron y la acostaron en el hospital. Y luego se había puesto el suero y ya dejó de respirar. Los doctores le hicieron CPR. Y así le presionaron. Y durante 2 horas sudando, saltaba el pulso, pero caía su presión, iba muriendo. El director me llamó, pastor, Yohan Choi. Hombre, ¿qué pasa? Con calma, háblame, ¿por qué estás llorando? Es que fue picado por el escorpión y está muriendo, pastor. El doctor dijo que máximo no podría sobrepasar 2 horas para ir de Corea a África. Por jet uno tarda 16 horas. Yo no le puedo enviar ni doctor ni medicamento. Él moriría simplemente. El veneno llegó al corazón y ya murió. Yo le dije al director,
¿Puedo hablar con Joan Choi? Sí, pastor. Joan, por favor, es pastor Oxupar. Y yo le hablé por teléfono. Joan, ¿oyes mi voz? Sí, pastor. Tú has sido picado por el escorpión de África. Tú ahora dices que estás muriendo. Los doctores, aunque tú has muerto y te has despertado, dice que es difícil de que tú aguantes 2 horas. Pero Joan, óyeme bien lo que te voy a decir. Joan, esta mañana me levanté y he leído la Biblia. En Isaías 40, 31 yo he leído. En Isaías 40, 31, como está escrito, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y yo le dije a Joan, Joan, ese joven, yo también sabía que iba muriendo. Pero la Biblia, ¿qué decía? En Isaías 40, 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Joan, los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento, todos son las palabras de Dios. Joan, toda la palabra de la Biblia es la palabra de Dios. Dios jamás miente. En la Biblia, en Isaías 40, 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Joan, tú para sobrepasar el veneno del escorpión necesitas una nueva fuerza si quieres vencer ese veneno. En Isaías dice que obtendrá nuevas fuerzas, es la palabra de Dios y no es una mentira. Tú, si esperas en Dios, conforme a la promesa de Dios, Dios no miente y a ti te dará una nueva fuerza. Entonces, Joan, tú podrás vencer el veneno del escorpión. Tú no vas a morir, vas a vivir. Y esto es lo que dice la palabra de la Biblia. Señores, yo, no solamente el caso de Joan, siempre en estas situaciones abro la Biblia y leo claramente la situación. Ese joven fue picado por el escorpión y está muriendo. Pero en la palabra de la Biblia, Dios dice, los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Y si le da una fuerza, puede vencer el veneno del escorpión. Yo, con la llamada internacional, durante 15 minutos hablé con Joan y le expliqué, Dios jamás miente, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, apóyate en Dios, espera en Dios, sin lugar a duda, Él te va a dar una nueva fuerza, podrás vencer el veneno del escorpión, Joan. Y ni lágrimas se me cayó, tenía tanto ruego en mi corazón. Al último, Joan, pastor, está bien, dijo.
Está bien. Pon los ojos en Dios, apóyate en Dios, espera en Dios, sin lugar a duda podrás vencer el veneno, el escorpión te dará una nueva fuerza a ti. Voy a colgar el teléfono. Sí, pastor. Y yo colgué el teléfono. Ese estudiante vivía en Dallas, de Estados Unidos. Y yo pedí el teléfono de la casa de ese joven, llamé a la iglesia de Dallas. Pastor, está muriendo Joan porque fue picado por el escorpión. Transmítale a sus padres, por favor. Y que los hermanos de Dallas, por favor, oren por Joan. Así le dije. Joan Choi fue picado por el escorpión, iba muriendo y él sabía que estaba muriendo. Ya el veneno llegó al corazón y sentía mucho dolor. Prefiero morir, él decía. En ese momento que pensó, en el aeropuerto de Dallas, de Estados Unidos, cuando él venía hacia África, el padre había venido en el aeropuerto. Joan, vete bien. Y le abrazó. Por último, antes de morir, él quería estar en ese pecho de su padre, pero ¿cómo iba a ser posible? Pero él escuchó lo que le dije y creyó en esa palabra. Él decía, yo ahora muero, pero no, Dios me dará nueva fuerza y yo voy a vencer esto. Y luego se quedó dormido. La enfermera que cuidaba a los pacientes en la habitación, ya era una noche, muy de noche, y ella dormitaba y era la hora de la madrugada y se despertó. Ayer ese joven, seguramente ahora él habrá muerto. ¿Cuándo fue? Se maravilló. En la pantalla, él se iba muriendo, pero su temperatura era 17 y su presión era 20. Había caído por completo y luego la presión subía su presión. Se asustó. Doctor, venga aquí, está surgiendo un milagro, su presión está subiendo. El doctor vino corriendo. Enfermera, ¿qué le has hecho a este paciente? Yo no hice nada. Esa mañana, Joan se despierta. ¿Qué tal dormiste? Sí. ¿Sabes lo que ocurrió ayer? Tú defecaste, orinaste en tu pantalón. ¿En serio? Después de eso, esa pierna en la que fue picado se corrompió por completo y ya vemos las imágenes en las que él se curó bastante. Realmente se corrompió todo. Ahora quedó perfectamente sano. Ahora, en Estados Unidos de Los Ángeles, él está trabajando en IYF y se casó y es padre de 3 hijos y tiene tanta salud y vive con tanta felicidad. Señores, nosotros no conocemos bien a Dios. Nunca nos hemos encontrado, no hemos platicado. Además, conocemos muy bien nuestra situación. Lázaro murió, ya pasó 4 días que él había muerto. Ya. Y tiene mal olor. Nosotros, en caso que, bueno, ahora sí, iba a morir y un poquito mejoraba, iban a creer. Murió, pasó 4 días y él tiene mal olor. El que vuelva a resucitar, el que vuelva a vivir, no tiene sentido. Eso es el pensamiento del hombre. Pero, señores, pase 4 días, 1 mes, 10 años, no hay nada imposible para el Señor Jesús. Pero nosotros, señores, más que el mundo del Señor Jesús,
con la experiencia que hemos vivido, con el conocimiento que tenemos mientras que hemos vivido ante nuestra vista. Ya murió por completo. El que vuelva a vivir, no lo podemos creer fácilmente. Lázaro ya murió y pasó 4 días, tiene mal olor. El que vuelva a vivir es la palabra del Señor Jesús. Pero ¿verdad que no podemos creer así fácilmente? Ustedes también lo mismo, ¿verdad? ¿No estarán así ustedes? Claro, ustedes también lo mismo. Muy bien, bueno. ¿Cuál es la cuestión? El Señor Jesús no es un ser humano como nosotros. El Señor Jesús es Dios mismo. Yo he visto cómo la gente que iba muriendo ahora volvía a vivir con la fe en el Señor Jesús. El creer en el Señor Jesús, oyendo la palabra del Señor Jesús, aquella palabra del Señor Jesús, el corazón de Jesús, y ese corazón del Señor Jesús, el estado en el que se une a mi corazón, a eso se le llama. Señores, yo en el año 1962, después de haber obtenido el perdón del pecado, en aquel entonces éramos pobres, vivíamos en dificultad, robamos mucho, especialmente a inicios de verano, cuando el trigo maduraba. Nosotros cortábamos el trigo de la casa ajena y prendíamos fuego en el pico de la montaña y cocinábamos ese trigo y era delicioso. Comíamos papa, maní de otras personas y robábamos manzana del huerto, melones, muchos pecados así habíamos cometido. Era un pecador. Aquello es el corazón común de los hombres. Pero, señores, nosotros, por ejemplo, digamos que está el carro de Seúl hasta Busan cuando quiere ir y venir. Cada carro tiene una gasolina distinta. Un carro con gran motor, un gran carro, necesita mucha gasolina y un carro pequeño, una pequeña cantidad de gasolina. Comúnmente con 1 litro, el carro que es bueno puede ir 20 kilómetros, 30 kilómetros. Creo que habrá bastante. En la autopista, algunos tienen motores grandes y tienen fuerza, ya que consumen mucha gasolina. Con 1 litro de gasolina va a 5.000 kilómetros, 7 kilómetros, hasta le cuesta ir 8 kilómetros. Muchos carros que son así. Todos manejan, ¿verdad? Yo también. No sé, no calculé cuánta distancia iba mi carro con una gasolina de 1 kilómetro. Mi carro tiene un motor grande y usamos realmente muchísimo dentro de la ciudad porque paramos, seguimos. Pero en la carretera, en la autopista, cuando ponemos velocidad, menos cantidad de gasolina consume. Y cuando nosotros marchamos a una cierta distancia, velocidad, no gastamos. Pero, por ejemplo, con 1 litro de gasolina, si le digo que iré 30 kilómetros, un carro pequeño, bien efectivo, es bueno entonces el carro con 1 litro. No sé cómo sería el motor, la moto, pero es absurdo que el carro pueda ir 100 kilómetros con ello. Pero con 1 litro, sí podemos ir de Seúl a Busan, ir y venir. Los que tienen carro no podrán creer lo que yo les digo. Lo que es posible uno cree, por lo cual nosotros, el Señor Jesús, no es ser humano. El Señor Jesús no cree en el hombre, cree en el Señor Jesús. Jesús es Dios y lo que el hombre no puede hacer, logra hacer, y es el Señor Jesús. Amén.
Entonces, los discípulos del Señor Jesús, la viuda de la ciudad Naín, había visto cómo salvó al hijo de ella, había visto cómo había salvado a la hija de Jairo. El Señor Jesús, si dice que va a resucitar a Lázaro, el creer no es nada difícil, pero dentro del centro de nuestro pensamiento, las personas que ponen la mayor importancia en su experiencia, es muy difícil creer en algo distinto a su propia experiencia. Por eso ustedes, el creer en Jesucristo es creer en la palabra tal como es muy fácil. Por ejemplo, cuando se enferma y cuando se cura un poquito, ellos creen, pero cuando le pica el escorpión y le decimos que se curó, ¿verdad que es difícil de creer? Sí, es realidad. Él testificó muchísimo. Aparte de eso, he visto en muchas ocasiones como una persona que va muriendo ha resucitado. En Filipinas, el misionero Nam Kyung-hyun también pasó por lo mismo. El pastor Kim Chung-han también. Che Suyon habían dicho que moriría y ella vivió. En muchísimas ocasiones he visto eso. El Señor Jesús. Mi corazón también estaba muy débil y mi corazón y mi estómago. Y he visto cómo Jesucristo trabajaba en gran manera. Ahora yo digo, en San Juan capítulo 11, Lázaro se enfermó, murió. Pero señores, si fuésemos nosotros, bueno, murió hace ya 4 días y pero el Señor Jesús es Hijo de Dios. En caso que ustedes unan su corazón con el Señor Jesús y tienen la fe de creer en el Señor Jesús, hasta ahora esas manifestaciones podrán surgir de la misma manera. Amén. Aquí en la Biblia lo que dice, ¿cuál viene a ser la diferencia de la vida de fe? Nosotros en este mundo cuando nacemos tenemos experiencia y los que están en ese concepto, pero Jesús es Dios. El Señor Jesús es distinto a nosotros los hombres. Amén. A ver, digan amén, amén. Sí, amén. Es Dios. El Señor Jesús, el salvar al muerto, para nada es difícil a Él esto, ¿verdad? Sí, yo también a menudo he visto cómo la gente que iba muriendo ha resucitado, ha revivido. Ustedes también, si llegan a tener la fe con eso, basta ya. El Señor Jesús vino para salvar a Lázaro que murió. Pero María le dice, tu hermano volverá a vivir. ¿Qué? Dijo Jesús, ¿que va a vivir? Ah, sí. Muchas gracias, Señor Jesús. Así debería reaccionar. En el día postrero, sí, Él va a resucitar. Mantiene su propio concepto. En San Juan capítulo 6, el Señor Jesucristo, en el desierto, había venido 5,000 personas. ¿En dónde compraremos pan para que coman ellos? Cuando había dicho eso, Felipe, ¿qué dice? Aunque le damos un poquito, con 200 denarios sería insuficiente. Pero Andrés, aquí un niño trajo 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué tanto esto para tanta gente? Andrés, aunque era 5 panes de cebada, si Jesús trabaja, 5,000 van a comer y realmente sobra esto. Es más que suficiente. Señores, nosotros, el creer en el Señor Jesús, el Señor Jesús no es hombre, es Dios mismo. Entonces, no solamente perdona nuestro pecado, puede revivir a nosotros que hemos muerto. Yo también experimenté al Señor Jesús. Realmente mi estómago estaba tan débil, tenía dificultad y de manera milagrosa el Señor me curó. Mi corazón no estaba bien, parecía que iba a morir al momento. Tengo la experiencia de cómo me curé. Dios ha hecho tantas cosas dentro de mí. Yo creo en ese Señor Jesús. Pero ustedes
¿Hasta qué punto pueden lograr a creer? No se puede que digan, que rápidamente murió, no sé. Pero el que diga que hiede es difícil de creer. No solamente hiede, ya aunque esté destrozado, pudriéndose, la fe en el que dice que Dios lo hará, eso es creer en Jesús. Amén. Por lo cual, en caso que ustedes crean en el Señor Jesús, el Señor Jesús y el corazón de ustedes fluye el corazón. A menudo decimos esta palabra. Aquí está el cable eléctrico. Aquí está el cable eléctrico. Aquí la electricidad debe tener este cable eléctrico. Y si queremos usar esto del generador hasta nuestra casa, debemos de unir el cable. El cable cuando se conecta, la electricidad fluye mediante el cable eléctrico, ¿correcto? En Alemania había una persona que le encantaba la cerveza, pero quería tomar la cerveza después del trabajo, abrió su heladera. Es posible, no había más cerveza en la heladera. Ay, sentía pena. Él se puso a pensar, ¿hasta qué punto pensó él? ¿Qué tal si conecto un tubo con la fábrica de cerveza? Ojalá, con la canilla nada más, tome la cerveza. Era su sueño de toda su vida y tuvo un propósito. Se mudó primeramente cerca de la fábrica de cerveza, yendo allí. Hola, ¿cómo está? Le dice, ¿cómo está? Venga adelante. Aquí en esta fábrica es delicioso la cerveza de ustedes, claro. ¿Por qué usted vino aquí? Es que yo en mi casa, yo quiero tomar como si fuera quisiera usar como una canilla uniéndome a ustedes. Y yo vine para conectar los tubos al tanque de cerveza y se rió el jefe. Es una idea magnífica. Pero ¿cuánto vamos a vender a usted solito? No podemos hacer eso. Este hombre dijo, usted está fastidioso, pero es mi sueño de la eternidad y vamos a ver quién gana. Todos los días le vinieron a buscar y el encargado de la fábrica había llamado al encargado de los tubos. ¿Cuánto costará cuando conectemos los tubos aquí? Y él había hecho el presupuesto y miró eso. Y de nuevo, cuando vino el Señor otra vez, si usted quiere conectar el tubo con el tanque de cerveza, necesita esta cantidad. ¿Con esta cantidad usted quiere hacer? Mira, es pequeño la cantidad, no es como me imaginé. Mi sueño realmente es mi sueño para siempre. Ahora, primeramente, pague en el banco. Y llamaron a la fábrica en donde conectan los tubos. No era para nada difícil. Conectaban como la canilla de agua y todos conectaron todito. Estaba demasiado feliz. Ya en las canillas iba saliendo la cerveza. Discúlpenme, hay gente que entre ustedes ha dejado de tomar y ustedes se acordarán de la cerveza por mi culpa. Pero oigan nada más, no piensen en la cerveza, oigan la palabra, por favor. Y llamó a todos sus amigos. Hey, tal fecha es mi cumpleaños, vamos a festejar con la cerveza. Reúnanse todos. Las personas que toman solamente buscan condiciones para tomar. En la playa había tempestad y no volvía al barco en donde había ido gente para pescar. Pasó 2, 3 días. Se destrozó, murió. Qué triste. Vamos a tomar, estamos tristes y tomaron. Pero este barco se destrozó
y estuvo en una isla. Después de 10 días volvieron. ¡Wow! ¡Volvieron! ¡Qué feliz! ¡Vamos a tomar un trago! La cerveza, realmente en donde lo mencionen, realmente va de maravillas. Estoy triste, estoy contento, vamos a tomar. Estoy enojado, vamos a tomar. El que le gusta tomar, en donde fuese. Ahora pone el pretexto de tomar. Jesucristo lo mismo, en donde fuese le ponemos y concuerda. Va realmente de maravillas. Él prendió la canilla y salía cerveza de allí. ¿Cómo es posible esto? Yo conecté con la fábrica de cerveza. Realmente era así. Era una fiesta de cerveza. Debían conectar y ya. Cuando conectan el cable, uno puede estirar la electricidad. Pero si conectan el tubo, pueden tener agua. Si conectan el tubo con la fábrica de cerveza, la cerveza viene a mi casa. El Señor Jesús y ustedes, cuando se conecta al corazón de ustedes, amén, el Señor Jesús, su poder en la vida de ustedes trabaja y empieza a trabajar. Así eso viene a ser. Por lo cual, el creer en el Señor Jesús, orar, hacer lo bueno, o memorizar el credo, el Padre Nuestro, ofrendar, no se refiere a ello. Oyendo la palabra de Jesús es unir nuestro corazón con el corazón del Señor Jesús. ¿Entienden? ¿Entienden? Ahora el Señor Jesús había venido a la casa de Marta y María y su hermano para resucitarlo vino. Tu hermano resucitará. Si le habla así, Marta y María, si hubiese tenido el mismo corazón con Jesús, ¿qué debe decir? ¿Qué dijo? Que va a vivir mi hermano. Ay, muchas gracias, por favor, permita que viva. Así debe ser, ¿verdad? Pero ellas no creían. El Señor Jesús estaba muy conmovido. Fue para salvar a Lázaro, pero nadie le creía, ni los discípulos, ni María, ni Marta, ni los judíos creían en él. Por dentro él se conmovió y Jesús lloró. Hoy, el Señor Jesús, ustedes que están en este lugar, desea trabajar en ustedes. Ustedes, cuando oyen la palabra del Señor Jesús, nuestro pensamiento, el pensamiento de Jesús es distinto en ese caso. El que acepte la palabra de Jesús porque concuerda consigo mismo es confiarse en sí. Aunque no concuerde conmigo, el que lo acepte, eso es creer en Jesús. Entonces, en el pensamiento de ustedes, si concuerda, por más que no concuerde, el que lo acepte, hoy en San Juan capítulo 11, Lázaro murió y él va para salvar a Lázaro, pero debe haber un fluir del corazón con el Señor Jesús. Así únicamente podría hacerle vivir, pero Marta, María, mirando su situación, el hermano hace tiempo que murió, ya hiede, tiene mal olor. ¿Cómo va a volver a vivir? Con su pensamiento, cuando miraba, no podía creer que el hermano iba a volver a vivir. Lo mismo con María, Marta, lo mismo con los discípulos, también lo mismo con los judíos. El Señor Jesucristo, tanto dolor tenía en el corazón y él se conmovió. El Señor Jesús había derramado las lágrimas. ¿Por qué? Vino para salvarlo, pero ellos pensaban que no le iba a poder salvar y tenían un corazón distinto. Señores, ahora nuestro pensamiento es distinto al pensamiento del Señor Jesús. Debe concordar con mi pensamiento, debe concordar a mi condición, debo llegar a entender, absolutamente lo aceptamos. Por lo cual, en la Biblia, San Juan capítulo 11 que hemos leído hoy, el Señor Jesús vino para salvar a Lázaro, pero nadie creía en el Señor Jesús. El Señor Jesús
tanto dolor sentía en su corazón, sentía una rabia, se conmovió y derramó las lágrimas. Entonces, el Señor Jesús no es ser humano. Cuando yo veo, no es alguien que hace algo que es posible nada más. Ante nuestro pensamiento parece imposible, pero Él es Dios y a Lázaro que ha muerto, Él puede vivificarlo. Amén. ¿Pueden hacer? Amén. Amén. Eso es creer en Jesús. Entonces ustedes, junto con el Señor Jesús, cuando se pelean, la palabra del Señor Jesús, cuando gana, el Señor Jesús viene a hacer la fe dentro de ustedes. Y si el pensamiento de ustedes gana, son personas que no tienen nada que ver con el Señor Jesús. Por eso, cuando Lázaro muere, la hermana de Lázaro, su hermana Marta y María, cuando está llorando, Jesús le dice, tu hermano vivirá, resucitará. ¿Qué? ¿Que va a volver a vivir? Muchas gracias. Así será, ¿verdad? ¿Correcto, sí o no? Pero Marta y María, en el día postrero seguramente va a vivir, le dice, Señor, si tú hubiese estado aquí, mi hermano no iba a morir. No está pudiendo creer en la palabra que dice que tu hermano vivirá, por lo cual dice todo aquello. Abre el sepulcro, ¿por qué? Tenía que salvar a Lázaro. Señor, hiede ya hace 4 días, por favor, ¿para qué quiere abrir? Y el Señor, tanto dolor tenía en su corazón. Señores, aquí, ¿saben cuál es la temática del retiro? En Jeremías 31, 31, 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El primer pacto. Nosotros, cuando cometemos pecado, nos merecemos la maldición. Y si no cometemos pecado, es vida eterna. Eso era la ley de Dios. Por lo cual, ante toda humanidad, realmente debía ir al infierno. Dios nos amó a nosotros. La mujer cometió adulterio, la amaba, le quería salvar. Al enfermo también. A todos Él ama. Pero para salvarnos, ¿qué ley Él debía hacer? En Jeremías 31, 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. Dice allí, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Nosotros los hombres, realmente tú acerca del perdón del pecado, bueno, y así el hombre no puede hacer nada sobre eso para salvarnos a nosotros. ¿Quién ha perdonado nuestro pecado? Yo. ¿Quién es yo? El Dios, Jehová Dios. Entonces, señores, yo, dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, ¿verdad? Entonces, conforme a esa palabra, si creemos en Dios, Dios dice que perdonará nuestro pecado, no se acuerda de nuestro pecado, entonces mi pecado ha sido perdonado, no tengo pecado. De tal manera debe creer. Eso es creer en Dios. Amén. Dios dice, yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios lo hizo así, lo hará y dice que lo hará, y siendo crucificado en la cruz en ese momento, nuestro pecado ha sido perdonado. Amén. La paga el pecado cuando lo ha pagado. Señores, el Señor Jesucristo, el que haya sido crucificado, no murió por el pecado de Jesucristo, sino por nuestro pecado había muerto.
para recibir el castigo de nuestro pecado. Amén. Entonces el Señor Jesús, todo pecado, el castigo de todo pecado que cometí, si Él lo recibió, mi pecado fue perdonado o no fue perdonado. Ya fue perdonado. Pero yo robé, yo mentí, insulté, cometí pecado. Uno siente que es pecador, pero el Señor Jesús sí dice que lo perdonó, fue perdonado, y el creer de tal manera es creer en el Señor Jesús. Por lo cual el Señor Jesús, en San Juan capítulo 11, que nos muestra el Señor Jesús claramente ante María y Marta. Su hermano Lázaro ya había muerto. Esta enfermedad no es para muerte. Él volverá a vivir. Yo le voy a dar vida de nuevo. Pero las personas creyeron, ¿sí o no? Ellos no han creído en el día de resurrección. Sí, decían así. Pero estaba triste el Señor Jesús y lloró y se conmovió en su corazón. Nosotros, cuando otros obtienen el perdón del pecado, dicen que derramaron lágrimas, chorrearon realmente su nariz a la noche. Eso es el pensamiento del hombre. Mi pecado, el que haya sido perdonado, sí o no, para saber exactamente, debe preguntar a Dios. En la palabra de Dios dice, yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y si dice así, el Señor perdonó nuestro pecado por la sangre del Señor Jesucristo. Además, ni se acuerda de nuestro pecado, dice. En el corazón de Dios fue lavado, fue perdonado nuestro pecado, sí o no. Respóndame, ¿perdonó sí o no? Perdonó nuestro pecado. Entonces, deben creer de que su pecado ha sido perdonado. Pero hoy en día mucha gente dice que cree en Jesús, pero dice, perdónenme, soy pecador. Entonces, el que dice, perdónenme de mi pecado, ¿obtuvo ya el perdón, sí o no? Ya, le perdonó, pero cree de que no le perdonó. Eso no es creer en Jesús. El creer en Jesús, que viene a ser creer en Jesús. Jesucristo, si le perdonó, el creer, fui perdonado, no fui perdonado, entonces no cree. Y si dice, yo no creo, es no creer en el Señor Jesús. Muchos congregan a la iglesia y dicen que son pecadores. ¿Por qué? Porque cometieron pecado y ciertamente son pecadores. Y Jesucristo, si le perdona todo pecado, ya no debe seguir siendo pecador. ¿Correcto? La palabra en el que dice que es pecador, murió crucificado y no ha podido lavar mi pecado, entonces está insultando la cruz y dice que es pecador. La temática que estamos tratando es Jeremías 31. En Jeremías 31, he aquí, dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios dice que perdonó nuestro pecado y dice que nunca más se acordará de nuestro pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya perdonó nuestro pecado. Esto exactamente atrás de nuevo pone, así ha dicho Jehová. Dios lo ha dicho así. Ha perdonado tu pecado, no se acuerda más de tu pecado. Así lo dice. Y creer en eso es creer en Dios. Hoy en día, muchas personas, Señor, soy pecador, perdóneme. Así ora. ¿Eso qué quiere decir? Jesucristo fue crucificado, pero no ha podido lavar mi pecado. Se refiere a ello. Está insultando la cruz. El Señor Jesús, cuando Lázaro va muriendo, cuando murió Lázaro viene para salvarlo. Tu hermano vivirá. Sí, Jesús, si usted me dice que vivirá, va a vivir. Gracias. Así debería ser. En el día postrero, sí, va a resucitar. Y no, está creyendo en el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dolía el corazón
¿Por qué había mencionado esto? Es lo mismo acerca de cómo nuestro pecado fue lavado. Jesús dice, tu pecado ha sido perdonado. Muchas gracias, Señor. Así debería decir. No, Señor, yo soy pecador. Está humillando al Señor Jesús y no está creyendo en el Señor Jesús. Por más que Lázaro murió, el Señor Jesús, si dice tu hermano vivirá, debe creer de que realmente vive. Amén. Aunque tenga mucho pecado, si Jesús le ha perdonado el pecado a ustedes, deben creer de que han sido perdonados. Eso es creer de verdad. Por lo cual hoy en día mucha gente, aunque congrega a la iglesia, ellos dicen que son pecadores porque han cometido el pecado. Entonces el Señor Jesucristo no ha podido perdonar el pecado de ellos. A eso se refiere. Murió crucificado y si sigue el pecado, ahora Él fracasó la obra de perdonar el pecado. Solamente estamos hablando acerca de ello. Sería una gran tristeza. Y no se imaginan, realmente le haríamos llorar a Dios en adelante. Señor, perdóneme. Alce la mano el que va a decir, perdóneme, Señor. Ahora, realmente en la Biblia dice que mi pecado ha sido perdonado, entonces fui perdonado y creo así. Alce la mano el que cree así. Eso es creer en el Señor Jesús. Amén. Eso es creer en el Señor Jesús. Mi pecado. El creer de que ha sido perdonado. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Dios escribió de que Él perdonó nuestro pecado. Repitan. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová. Si Dios lo ha hablado de esta manera a ustedes, perdonaré tu maldad y no me acordaré más de tu pecado, es la palabra de Jehová. Esta palabra de Dios, el creerlo, es creer verdaderamente en el Señor Jesús. Ustedes haciendo lo malo, han cometido pecado, puede que se acuerden. Cierto, yo cometí este pecado, sin embargo, el Señor Jesús sobre la cruz ha perdonado el pecado, es creer de tal manera. En San Juan capítulo 11, Lázaro ha muerto y Jesús viene para salvar a él. Pero ellos no han creído que podía salvar a Lázaro, entonces el Señor había llorado nuestro pecado para perdonarlo de la misma manera. Perdonó por completo nuestro pecado, pero Satanás dentro nuestro nos engaña diciendo que somos pecadores. El Señor sentirá tanta pena. No, yo he sido crucificado, ya he perdonado tu pecado. Cuando uno cree de tal manera, el Señor se goza y a ustedes le dará la vida eterna. No confíen en su pensamiento. Crean en la palabra de Dios. Vamos a creer en la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios Padre Santo, hoy esta noche hemos oído la palabra. Dios dice en la palabra que perdonar la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El Señor dice que perdonó todo y que ya no se acuerda mediante la sangre del Señor Jesucristo. Continuamente si decimos que somos pecadores, ¿qué sentido tiene la muerte del Señor Jesucristo sobre la cruz? Hemos sido engañados por Satanás. Claramente en la Biblia dice que Jesús perdonó nuestro pecado creyendo esta palabra, despojándonos del pecado, agradecido ante el Señor. Queremos vivir felices, teniendo un mismo corazón con Dios. En todas las cosas que tenemos en nuestra vida queremos hallar la bendición y para ello bendíganos, que a todos nosotros sobreabunde la gracia de Dios. Le agradecemos. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Mañana a la mañana nos vemos pensando en esta palabra. En medio de la confianza del perdón del pecado, espero que viva.